Bueno, yo pienso que la educación ideal en Colombia primero debería ser asequible para todo el mundo, en todos los niveles, tanto sea primaria, bachillerato como en la universidad, porque los altos costos que esto, sobre todo la última que mencioné, tienen, nos impiden a que los colombianos, como lo dije anteriormente, accedan a la educación. Entonces debería haber un sistema educativo que le permitiera el acceso a todos los colombianos. Como segundo punto, pienso que la educación debería explotar las habilidades individuales de los colombianos. La educación en Colombia no explota todas las inteligencias que cada persona tiene, y como hemos conocido actualmente, hay una teoría que se llama las inteligencias múltiples, que cada persona tiene diferentes cosas que aportar a la sociedad, y en un país en vía de desarrollo como no es Colombia necesitamos de todas las inteligencias que pueden haber, y hay que explotarlas en nuestro sistema educativo desde que los niños están pues en la primaria. Y como un tercer punto, la educación en Colombia también debería aportar al proceso de globalización para el crecimiento del país. El país está en un proceso de crecimiento que necesita gente en diferentes áreas que están presentes en los países más desarrollados, como son el emprendimiento, las tecnologías de la información. Entonces el sistema educativo de Colombia debe cambiar e ir a mira hacia eso. Es decir, los jóvenes colombianos han ido cambiando su mentalidad y ahora tienen una mentalidad mucho más abierta, quieren conocer mucho el mundo, pero también quieren aprovechar todas las cosas que puedan para su país. Entonces debemos generar una educación que le permita al joven tener todas las herramientas para traer los conocimientos a su país y así ser una mejor Colombia en el futuro. Pienso que la educación ideal en Colombia debería ser a base del ser, en las cuales nos incentive y nos motive tanto en las áreas académicas, culturales, manuales, en las cuales nos despierten esas habilidades innatas que tenemos ocultas y en las cuales el actual sistema educativo no está enfatizando. Bueno, con respecto a esta pregunta que me están planteando, me parece que es una pregunta muy difícil, porque si estamos hablando de la educación ideal, es algo que es subjetivo. ¿A qué me refiero con subjetivo? Todas las personas somos distintas, no todos aprendemos de la misma forma. Por tanto, ¿cómo puede haber un proceso estandarizado de educación cuando no todos vamos a aprender de la misma forma? Por eso hay veces en que considero que, aunque todos seamos distintos, la educación, el sistema educativo debe seguir ciertas pautas o ciertos estándares para lograr una educación buena para cada persona. Principalmente considero que deberían existir 3 aspectos para poder obtener una educación ideal en el sistema colombiano. Principalmente el desarrollo de los intereses de los estudiantes desde pequeños. ¿Por qué? Para cuando sean grandes ya tengan sus aptitudes, sus habilidades afianzadas y sea más fácil, por ejemplo, decidir sobre una carrera, enfocarse en un énfasis, enfocarse en un trabajo, en cualquier aspecto de la vida. Segundo, me parece que es muy importante desarrollar de la misma forma como se desarrollan las ciencias básicas, es decir, matemáticas, español, ciencias, pero también tienen que desarrollar de igual manera las artísticas, la educación física, la cultura y muchas otras cosas más que se están olvidando solamente por querer perfeccionar el núcleo básico de educación. Y en tercer lugar, también me parece que es un aspecto muy importante pues incentivar a los niños a este estudio, porque de nada sirve que yo dure en el colegio, en la universidad, de 6 a 8 horas, pero cuando llego a mi casa me da pereza y estoy cansada y no quiero estudiar más y no quiero hacer nada. Voy al día siguiente a realizar tareas, o sea, no estoy pendiente ni siquiera de los tópicos que estoy dando, y es como si estuvieran en limbo. Entonces, ¿por qué no incentivar a los niños desde pequeños a tenerle amor al estudio, a querer comerse al mundo, a querer abrazarlo, a querer descubrir cosas nuevas? Bueno, yo pienso que una característica de la educación en Colombia es que está basada en la desigualdad. ¿Por qué está basada en la desigualdad? Porque una persona que tiene recursos para acceder a la educación superior de calidad no tiene las mismas oportunidades que tiene una persona de escasos recursos. ¿Por qué? Por ejemplo, una persona que tiene los recursos, pues bueno, paga su semestre y todo, entra a la universidad, por ejemplo, entra a la Universidad del Norte, un semestre que es un poquito alto de precio. Entonces, una persona de bajos recursos tiene que acceder o a una beca o a un préstamo para poder entrar a una educación de calidad. ¿Por qué? Porque una universidad privada tiene
digamos que tiene mucho campo de trabajo, o sea, te van a elegir en una empresa, tienes mucha oportunidad de que te escojan. No digo que las públicas no, sino que, o sea, tiene más opciones ya. Entonces, ¿qué pasa? Una persona de bajos recursos que quiera acceder a la educación de calidad le toca o ser buena, una persona muy aplicada en sus estudios, aplicar una beca y así poder estudiar, o en su defecto hacer un préstamo, y cuando al final de su carrera ya termine le toque pues pagar todos los semestres que estudió. En caso de que consiga un buen trabajo, le va bien y lo logra. Otro punto que cabe resaltar es que si el estudiante no puede acceder a la educación de calidad y a la pública, porque para entrar a la pública no tienes el cupo garantizado, entonces el estudiante, el joven, queda con muy pocas, muy escasas oportunidades de trabajo, por ende no puede aportarle tantas ideas a la sociedad. Entonces ahí ya se habla de un problema social, porque ya no tiene cómo sobrevivir ya la persona. Y pues bueno, una de las características de la educación en Colombia a mí me parece que es una educación que se basa en enseñar y no en educar. Eso quiere decir que todo el conocimiento que nos transmiten es para memorizarlo y no nos como incentivan a crear un pensamiento crítico hacia las cosas y como a ampliar más nuestro conocimiento y descubrir cosas nuevas. Las características del sistema educativo en Colombia, yo considero que actualmente son un poco tradicionales, son un poco conservadoras, de la cual hoy en día se van quedando un poco obsoletas debido a que el conocimiento ha venido avanzando y no se hace un debido aprovechamiento de lo que son las nuevas tecnologías, de cómo los estudiantes pueden aprender de ellas. Debido a que, en conclusión con esto, lo que les quiero decir es que simplemente se debe mejorar e ir modificando el modelo del sistema educativo actualmente en Colombia. Como en la química, en la matemática, en las ciencias naturales, o sea, en cosas que son totalmente generalizadas y muchas personas no saben en qué son buenas, porque en estas generalidades que le enseña el sistema educativo colombiano no encajan. Bueno, sí me hubiese gustado que de pronto en las escuelas se hubiesen enfocado más en las artes, o de pronto que hubiera un equilibrio entre ambas, porque de pronto no todos los estudiantes son hábiles en las ciencias y todos son en las artes, sino que hay muchos de artes, hay muchos de ciencias. Entonces me parece que de pronto hubiese sido mejor que en las escuelas hubieran más materias de arte o se enfocaran un poco más en las de arte que en las de ciencias. Bueno, mi materia favorita era educación física y pues en el colegio creo que no me ayudaron a desarrollar las habilidades, ya que el colegio se centraba más en lo que eran las ciencias naturales, ciencias sociales, y no le prestaban mucha atención a los deportes, que hoy en día es muy importante. Entonces como que no me ayudaron a desarrollar las habilidades en el colegio. Bueno, mi materia favorita en el colegio era economía, pero era complicado porque la damos una sola vez al mes, porque la consideraba una rama de las ciencias sociales y no la veíamos tanto. Entonces, cuando llegué aquí tuve un choque con la realidad de que tendría que ver eso, y el colegio no estaba muy interesado, ya que digamos que el colegio tiene un enfoque hacia los ICFES. Entonces, más que todo siempre se enfatizaba en química y en matemática y en las ciencias sociales, pero en general, y en física más que todo. Entonces eso sí puede decirse que no me colaboró mucho. Creo que en mi escuela no me ayudaron a desarrollar mis capacidades innatas, precisamente porque nuestro sistema educativo está muy ligado a presentar unas pruebas de estado y le prestan muchísima atención a esa parte de la educación, descuidando que cada estudiante es muy diferente y necesita una atención especial en cada área. En mi caso, por ejemplo, de las ciencias sociales, ya no es una regla que esté dentro de los colegios la materia de historia, y por lo tanto no di ni historia ni geografía, que son importantes en las ciencias sociales. Di hasta noveno ciencias sociales y a partir de ahí no la volví a dar. Entonces siento que esa fue una debilidad dentro de mi sistema de educación básica, secundaria y primaria, y por lo tanto ahora que estoy en la universidad me costó mucho adaptarme estudiando una carrera que está dentro de las ramas sociales. Gracias. Bueno, yo considero que cada colegio debería desarrollar las habilidades con las que una persona se siente más conforme o desde pequeño desarrolló, así que estoy de acuerdo con que cada colegio desarrolle respecto a los gustos del estudiante.
Sí considero que hace falta mayor inversión por parte del Estado colombiano en las escuelas, ya que en el Caribe y en el Atlántico en general hay muchas escuelas abandonadas en el que no hay un ambiente propicio para aprender porque no cuentan con las suficientes capacidades económicas ni ambientales. Además, en el ámbito social no se está formando de un todo a los niños. Hay niños que llegan a secundaria y casi que terminan insultando a los maestros, y pienso que hace falta más intervención por parte del Estado en esto.